La lectura del Santo Evangelio se encuentra en San Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 hasta 33. Glória sea a ti, Senhor. Em seguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto, que él se despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la sabiduría del Espíritu Santo estén con nosotros en este momento de meditar en su santa palabra. Vamos a meditar hoy sobre las palabras que oímos del Santo Evangelio. Aquello que San Mateo nos cuenta a respecto de este relato de Jesús caminando sobre las aguas, indo a sus discípulos. Miramos que Jesús despide a sus discípulos solo, pois Jesús que estava necessitando de um momento para orar, pois ele estava despedindo a multidão que vino a charlar com ele. E esta multidão que vino hacia ele estava necessitada, estava necessitando do conforto do próprio Jesus. E Jesus todavia estava em um momento de duelo, pois teria recém ouído a notícia que aquele que predicava a venida de ele, el Juan el Bautista, teria sido morto por el rei. E agora Jesus despide a los discípulos, despide a la multitud e sigue para el monte solo, para orar, para charlar com el Padre. E mirando que os discípulos foram à frente em la barca, Jesus vai detrás de los discípulos, caminhando sobre a água, caminhando en el mar. Os discípulos mirando de lejos alguém caminhando sobre as águas, tiveram um susto e se quedaram: quem é? É um fantasma, que sucede? E sentiram medo, pois não é comum mirar a alguém que pueda caminhar sobre a água em meio de uma tempestade, em meio do mar. E Jesus, para confortá-los, dijo: não se assustem, sou eu, Jesus.
Y acá miramos Pedro. Pedro que dijo que nunca iba a negar a Jesús y lo negó 3 veces. Acá ya muestra la cuestión de la fraqueza de fe muchas veces, en no ponermos nuestra confianza en Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz. Y acá nuevamente Pedro dice, si eres tú Jesús, dile para ir hasta usted caminando sobre las aguas. Y Pedro, al principio, cuando estaba mirando a Jesús, estaba caminando bien. Centrado en Jesús, Pedro estaba disfrutando el caminar sobre las aguas. Pero cuando empezó a no mirar más a Jesús, mirar el viento, las olas, la distracción que tiene al lado, y no miró más a Jesús, empieza a ahogarse. Y en el desespero, Pedro suplica a Jesús, sálvame. Y Jesús va hasta Pedro, lo levanta, lo rescata. Jesús extiende la mano a Pedro y lo ayuda, mismo que tenga dudado, y lo conforta y lo hace caminar con él para llegar a la vida eterna. Esto nos muestra que nuestra confianza debe estar depositada únicamente en Cristo Jesús. Pues este texto nos muestra una demostración de poder y qué sensación de confianza transmite Jesús a sus discípulos en aquel episodio, y nos muestra también la confianza que Jesús transmite a sus discípulos en este episodio. Es la confianza que Jesús transmite a cada uno de nosotros hoy en día. Que este mismo Jesús está con nosotros. Él es bueno que tengamos a alguien como Jesús en nuestras vidas, que vale por nosotros, que cuide de nosotros, que nos resgate de toda la maldad. Jesús es esta persona que está con nosotros y nos salva de muchos peligros. ¿Cuántas son las tentaciones del mundo y los peligros del mundo hoy en día que estamos a merced? Drogas, pandillas, robos, asaltos, asesinatos. ¿Y cuántas veces nosotros mismos ya no pasamos por este tipo de experiencia y Jesús nos ha rescatado? Jesús nos ha salvado de estos peligros que tendremos en la sociedad. Y podremos mirar que, como Pedro miró hacia el lado la tentación de se desviar de la concentración en Jesucristo, hay muchas tentaciones hoy en día que muchas veces nos hacen desviar la mirada principalmente en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y qué hay de las tentaciones? ¿Qué nos mueve a caer en las tentaciones cotidianas? Pues hay varias tentaciones en las que caemos diariamente, varios pecados que cometemos y de la gran mayoría de ellos ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cometiendo pecados y haciendo algo dañoso a nuestra vida. El viejo hombre que habita en nosotros, que nace con nosotros y hereda el pecado original, es fallo y muchas veces nos hace siempre caer en pecado. Y caímos en estas tentaciones muchas veces, como sucedió con Pedro. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, y allí viene la fe débil y los pecados. Y caímos en estas tentaciones por esta falta de confianza. En la falta de confianza la podemos definir como está en el texto. La fe débil, el hombre de pequeña fe. Nosotros somos la iglesia de Cristo, su cuerpo, donde Cristo Jesús es el cabeza. Y muchas veces podremos mirar que somos un cuerpo débil.
Pero podremos mirar, qué bueno que el cabeza de esta iglesia es muy fuerte, es rey de reyes, señores de señores, y siempre está allí nos rescatando y nos orientando a la vida en fe en Él que nos lleva a la vida eterna. Pues en la sociedad que estamos hoy en día, lo cultural que vivimos, ¿cuántas no son las veces que como iglesia de Cristo estamos desanimados por peleas o cuestiones de organización que nos hacen desanimar de buscar el entendimiento de la palabra de Dios y la comprensión de la palabra de Dios? El bueno es que Jesús siempre nos llama nuevamente. La falta de fe o la falta de confianza tenemos cuando no nos aferramos al Evangelio de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús nos sostiene principalmente con su santa palabra revelada en la Santa Biblia y sus santos sacramentos. Y es solo a través de la palabra de Dios y sus sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, que podemos aferrarnos cada vez más en Cristo Jesús, que podemos mirar este Rey de Reyes que gobierna cielos y tierra y caminar con Él hasta la vida eterna. Necesitamos siempre escuchar y estudiar la palabra de Dios. Y no es solo en la iglesia, a los domingos, en los cultos o en los estudios bíblicos que estudiamos y entramos en contacto con la palabra de Dios. También tendremos que tener esta vida constante con el contacto de la palabra de Dios. Estudiarla todos los días de nuestra vida. Mirar qué es lo que Dios está diciendo para nosotros. Y muchas veces no tenemos la voluntad de ir a la iglesia por peleas que ocurren entre los humanos. Pero nosotros mismos, por nuestra naturaleza humana, no tendremos esta voluntad de ir a la iglesia. Pues quien nos llama a estar en contacto con la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama y genera este deseo de estar en la comunión con Cristo Jesús en su santo altar. Y este es el regalo de Dios para nosotros. Jesucristo que vino morir en la cruz, derramar su sangre y nos llevar de toda maldad, de todo el pecado. Es que Jesucristo cuando asciende al cielo dice que no voy a dejar ustedes solo, voy a enviar a ustedes el Consolador. Y nos es enviado el Espíritu Santo que nos llama a la fe, a creer en este Cristo Jesús, que es el Señor y dador de vida por nosotros. Y es este Espíritu Santo que genera en nosotros el deseo de venir al servicio divino a los domingos, pues en el servicio divino es allí que está siempre presente Cristo Jesús en su santa comunión, en el cuerpo y el sangre, sobre el pan y el vino en la Santa Cena. Cristo se hace presente nuevamente a nosotros para allí nos dar el perdón de los pecados, el fortalecimiento de nuestra fe y la verdadera paz que es Él, para caminarmos con Él hasta llegarmos a la vida eterna. Y es hermoso mirar esto, que siempre cuando estamos en el servicio y estamos indo a la mesa del Señor recibir a Cristo Jesús, podremos mirar que allí está veniendo Jesús hacia nosotros, diciendo, como dice a Pedro, extendiendo la mano, ven hacia mí, yo te confortaré, yo te daré perdón, yo te daré vida y salvación en mi cuerpo y mi sangre. Y así podremos mirar que si estamos con Cristo, no debemos temer ningún mal,
porque la fe en Cristo nos hace ser los hijos de Dios rescatados por Cristo Jesús. Y caminando en esta confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta el final de nuestras vidas, podemos siempre estar diciendo, como el apóstolo Pablo dice en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado mi fe. Ahora voy a los brazos del Señor, voy a la vida eterna, disfrutar y gozar de la vida que tengo en Cristo Jesús. Que tengamos siempre en nuestra mente que Cristo es el verdadero y único Salvador, para que sepamos que Cristo nos da la confianza, que nos da y que Él no nos abandona en ningún momento y que nos protege de todos los males y sostiene nuestras vidas. Y Cristo Jesús nos hace primeramente, nos dando todos los bienes materiales que necesitamos, ropas, alimentos, bienes, todo el material que por la gracia de Dios tendremos en nuestra vida. Y segundo, que es el más importante, Cristo Jesús nos mantiene espiritualmente, enviando su Santo Espíritu para nos llamar a la fe, nos dando su santa palabra, la Santa Escritura, nos regalando los santos sacramentos, el santo bautismo y la Santa Comunión, usufruindo de sus benefícios, podremos siempre estar tranquilos, caminhando com Cristo Jesús hasta la vida eterna. E que sempre seamos agradecidos por todo lo que Cristo Jesús nos ha dado, especialmente la salvación para la vida eterna. Amén. Que el amor de Dios, que es más grande que todo el entendimiento humano, nos preserve y nos fortalezca en toda la confianza en la fe en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.